El fin de los 2300 días. En la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se predice un gran despertar religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel que vuela por en medio del cielo, que tiene el evangelio eterno para anunciarlo a los que habitan sobre la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. A gran voz, proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder de la gloria que debía acompañarlo. Por la pureza, la gloria y el poder del mensaje celestial y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación, tribu y lengua y pueblo, evidencia la rapidez y la extensión del movimiento. Así como en el caso de la Gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América, hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas, era inminente. En diferentes países hubo grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de la Escritura llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta países lejanos, doquiera llegaron los misioneros. Allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de juicio ha llegado. Serena expectativa. Los que habían aceptado el mensaje aguardaban la venida de su Salvador con indecible esperanza. El momento cuando esperaban salir a su encuentro estaba próximo. La aguardaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios y esto era para ellos prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Ninguno de los que abrigaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar aquellas horas tan preciosas de expectación. Pocas semanas antes del momento determinado dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones, como si estuvieran en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto los ojos a las cosas de este mundo. No se trataba de hacer vestidos de ascensión, sino que todos sentían la necesidad de una evidencia íntima de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la limpieza del alma, un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Ojalá hubiera aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios la misma disposición a escudriñar el corazón y la misma fe sincera y decidida. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor, hubiesen dirigido sus súplicas al trono de la misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. No se ora lo bastante. Escasea la comprensión de la convicción real del pecado y la falta de una fe viva deja a muchos desprovistos de la gracia tan abundante proporcionada por nuestro Redentor. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano ocultó el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos.
Los adventistas no descubrieron el error, ni tampoco lo descubrieron los más sabios de sus adversarios. Estos decían: vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. El Señor estaba probando los corazones de los que profesaban esperar su aparición. Entre ellos había muchos que no habían sido impulsados por otro motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desilusionadas. No habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los creyentes que aún fueron probados y se sintieron desilusionados, permanecieron fieles. Si se hubiera podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, si habría visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás. Un nuevo estudio de las Escrituras. Cuando pasó el tiempo en que se esperó primero la venida del Señor, la primavera de 1844, los que habían guardado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y la incertidumbre. Mientras el mundo los consideraba completamente derrotados y daba por cierto que habían estado albergando un engaño, la fuente de su consuelo seguía siendo la palabra de Dios. Muchos continuaron escudriñando las Santas Escrituras para examinar de nuevo las pruebas de su fe y estudiar detenidamente las profecías con el fin de obtener más luz. El testimonio de la Biblia, en apoyo de su opinión, parecía claro y concluyente. Había señales que no se podían interpretar mal y que daban como cercana la venida de Cristo. La bendición especial del Señor, manifestada tanto en la conversión de los pecados como en el reavivamiento de la vida espiritual entre los cristianos, había probado que el mensaje provenía del cielo, y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de que Cristo los había dirigido en lo que habían experimentado. Las profecías que ellos habían aplicado al segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre e indecisión, y que los animaban a esperar pacientemente. En la firme confianza de que lo que entonces parecía oscuro a sus inteligencias sería aclarado a su debido tiempo. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el momento cuando se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después de que estos se extendían, se proclamó el mensaje en los mismos términos mencionados por la Escritura. He aquí que viene el esposo. Lo que llevó a esta conclusión fue el hecho de que se dieron cuenta de que el decreto de Artajerjes relativo a la restauración de Jerusalén, que señalaba el comienzo del periodo de los 2300 días, empezó a tener vigencia en el otoño del año 457 a.C. y no a principios del año como se había creído primero. Al contar entonces desde el otoño del año 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Los símbolos en el servicio del santuario.
Los argumentos extraídos de los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el momento cuando debía verificarse el acontecimiento representado por la purificación del santuario. Eso resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo como se cumplieron los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo. La inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Pablo dice, nuestras Pascuas que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre merced ante el Señor en ocasión de la Pascua, era figura simbólica de la resurrección de Cristo. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes, cuando 15 largos siglos antes del Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la ceremonia que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido en manos impías para ser crucificado e inmolado. Y tal como lo simboliza la gavilla mecida, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos el tercer día, primicia de lo que durmieron. ¿Cuál ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso? Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío. Cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo eliminado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo, por eso se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que lo esperaba. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el momento de la purificación del santuario en el año 1844, caía en el 22 de octubre. Fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia de las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminaría en el otoño, y la conclusión parecía irrebatible. Los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosamente y solemnemente al momento cuando esperaban encontrarse con su Señor. Cada mañana sentían que su primer deber consistía en asegurarse que eran aceptos ante Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho unos con otros y unos por otros. A menudo se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios, y se oían voces de intercesión que desde los campos y las arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Señor les daba su aprobación era para ellos más necesaria que su alimento diario, y si alguna nube oscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiera desvanecido. Cuando sentían el testimonio de la gracia que los perdonaba, anhelaban con contemplar a aquel a quien amaban sus almas.